Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Iglesia Luterana, Gracia y Paz. Es un día hermoso, cada día realmente con la bendición del Señor es hermoso, pero hoy vamos a dar nuestra atención a la palabra de Dios y pensando en el futuro. Todos pensamos a veces del futuro, pero hay mucha incertidumbre, inseguridad. Pero hoy vamos a escuchar de Jesús mismo su gran promesa de venir a recogernos y llevarnos para estar con Él. El Señor nos bendiga, bendiga nuestro tiempo juntos. De nuevo, bienvenidos ustedes los que están viendo desde sus casas y los que están aquí en la capilla. Ahora les voy a invitar al vicario aquí al frente para comenzar nuestro servicio. Muy buenas tardes a ustedes. Vamos a iniciar nuestro servicio hoy, como siempre, en el nombre de Dios Trino, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Hablemos responsivamente el siguiente. Gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección. El soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicando en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él, concédanos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo, aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que, por tu gracia, lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. La primera lectura para esta tarde viene del libro de Daniel, el profeta de Dios, en el capítulo 7. Y en este capítulo, Daniel recibe una visión desde Dios. Dios el Padre piensa llevar a cabo su juicio en los días venideros. Y en este sueño se revela a Daniel esta escena. Los tronos se ponen en su lugar, las cortes se llenan con gente, y los libros se están abriendo para administrar la justicia apropiada de Dios. Sin un conocimiento del Evangelio, ¿quién no podrá temblar ante estas palabras? Pero no obstante, con un conocimiento del Evangelio, recordamos con alegría que nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotros en la presencia de Dios el Padre. Entonces, que no temamos ante estas palabras que vamos a leer en Daniel, sino que demos las gracias a Dios por juzgarnos por los méritos de Cristo. Entonces, vamos a leer Daniel capítulo 7. Dice así: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas se entreleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén.
Amén. El segundo, la segunda lectura para esta tarde viene de la carta de Pablo a los tesalonicenses en su primera carta a ellos. Y hay una lección valiosa, queda una lección valiosa en estas palabras a los tesalonicenses. Estar consciente del día de juicio significa vivir de acuerdo con la palabra de Dios y no vivir con acuerdo con lo que dice el mundo. El mundo parece decirnos que no tenemos que temer a Dios ni su justicia. Así dice el mundo, paz y alegría. Sin embargo, aquí se nos recuerda que no vivamos de acuerdo con el mundo, a los incrédulos, que viven en la oscuridad de su comodidad falsa. De hecho, con estas palabras, se nos recuerda que vivamos como hijos de la luz y del día, que testificar al resto del mundo del Evangelio, de la certeza que tenemos por Cristo, que vamos a estar con Él siempre en los cielos algún día. Y por eso queremos que el mundo llegue a estar atento y alerta de la venida del Señor. Entonces, vamos a escuchar a las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Tengo el libro equivocado. Un momento, ok. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí lo tengo. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día les sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que, en la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos y hermanas, hasta aquí es la palabra de Dios. Amén. Amén.
Continuamos por confesar nuestra fe juntos por el credo apostólico que se encuentra en las pantallas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Continuamos con el mensaje por el pastor. Continuamos con el mensaje de los niños. Kids, it's good to see all of you. Those of you that are here with us, thank you for waving. It's good to see you. And also, all of you who are at home, remember we're sending this out and transmitting this. So good to see all of you in whatever way possible. The first time that Jesus came from heaven to earth, he came humbly. Guys, the first time Jesus came, he came humbly, didn't he? He wasn't born in the capital city of Jerusalem, but in the little town of Bethlehem. They didn't lay him in a nice, clean, sanitary hospital room, but in a manger. And hardly anybody even noticed. But that had to be that way. That should have been that way because Jesus came humbly to suffer and to die for all people, didn't he? Okay. But the second time that Jesus comes, the second time when Jesus will come from heaven down to earth, he will come in glory with angels and light. No more darkness, no more humility. Jesus will come and everyone will realize it because he will come to judge all people. Now, when we think about the fact that Jesus, who knows everything, who knows even the deepest secrets in our hearts, he will come to judge us, that might cause us to worry a bit, wouldn't it? Because he's holy also. And he knows everything we've ever done. He knows we've sinned. We probably realize it. God knows we deserve punishment. And deep down we realize it too. But if we're tempted to worry, we just remember the first time that Jesus came again. And why did he come? He came to pay and to forgive. He gave his life to forgive you and me of all of our sins. And that means when he comes the second time, we don't have to be worried. We don't have to fear. We can anticipate his coming with joy and anticipation and eagerness and happiness because he's coming to take us to be with him forever in heaven. And this is most certainly true. Okay? When we think about Jesus coming one day, let's remember that he came the first time so that his second coming will be for us a day of great joy. Thank you, Jesus. Amén. Vamos a continuar con el próximo himno. Invito a todos a que cantemos juntos este himno que nos lleva en nuestros corazones y pensamientos a ese día de juicio. Por favor, hermanos.
Buenas tardes a ustedes. Gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido el tema de muchas películas, de muchos programas en la televisión, de las noticias, de novelas, porque siempre hay drama y siempre hay emociones y siempre hay sorpresas también. ¿A qué me refiero? El juicio. Muchos programas, muchas películas incluyen un juicio, ¿verdad? Llama la atención y claro, los sistemas de justicia varían de país a país, pero casi siempre hay ciertos elementos en común. Siempre hay alguien que juzga, el juez. Siempre hay un acusado y por lo tanto hay un crimen o una acusación. Muchas veces hay un defensor o un abogado, ¿okay? Y al final hay un veredicto que se da y una sentencia que se impone. La Biblia también habla de un juicio. Será al fin de todos los tiempos. Este juicio al final de los tiempos es el juicio más real, es el juicio más importante. Realmente es el juicio original, aunque todavía no ha pasado, va a pasar y será el último, pero es el original. Merece entonces nuestra atención, pero no para tener miedo. Aunque como el vicario mencionó, sin el conocimiento de Cristo, pues sería nada más que motivo de miedo. Pero ese no es lo que pensamos, ¿okay? Tampoco es simplemente para entretenernos y ver algo interesante. Tampoco es para especular como si cada uno puede decir cómo va a ser y cómo me va a juzgar el Señor y cómo te va a juzgar el Señor en mi opinión, o etcétera. Necesitamos, si es algo tan importante así, necesitamos información verdadera. Información fiel. Acostumbradamente, la iglesia dedica siempre un domingo o un día, más o menos en este tiempo del año, para pensar en los últimos acontecimientos, para pensar en el último juicio de Dios. Y por favor, no es un tema desconectado con las demás enseñanzas y con Cristo y todo lo que está en la Biblia. Es una sola historia y es algo importante entonces. Siempre hay preguntas. ¿Cuándo será este juicio? La Biblia no dice. De hecho, la Biblia dice que nadie sabe, ni siquiera los ángeles. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo será? ¿Cómo será? Bueno, la Biblia nos da algunos detalles, pero seguramente la Biblia no nos da todos los detalles tampoco. ¿Okay? Sabemos que Jesús vino la primera vez en humildad, pero dice la Biblia que cuando Cristo venga, vendrá con gloria. Se sentará en su trono, rodeado de los ángeles, y aparecerán ante él todas las personas. ¿Okay? ¿Es cierto esto del último juicio? Y si es así, ¿cuál es la preparación que necesitamos para poder pasar ese juicio? Para poder cantar como acabamos de cantar. Cuando pasen lista, ahí yo responderé. No me esconderé, sino miré con anticipación. Pues hay algunas verdades en esto que sí nos dan una influencia y nos ayudan a ver esto. ¿Okay? Jesús sí vendrá y sí habrá un juicio. Hay un juez, es Dios. Hay un acusado, cada ser humano. Hay un crimen, el pecado. ¿Okay? Pero también hay un defensor, nuestro Señor Jesucristo, el que vino y dio su vida para cambiar el veredicto al final.
¿verdad? De culpable a inocente. Uno de los textos más importantes en cuanto a esto, el último juicio, ustedes pueden ver en Mateo 25, quiero leer este texto para ustedes. Mateo 25, voy a leer del 31 al 46. Jesús, la noche antes de su muerte, hablando con sus discípulos en el aposento alto y con una conversación de cosas profundas, cosas importantes, les habló así. Mateo 25, empezando en el versículo 31. Creo que está aquí, para que puedan leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es la palabra de nuestro Señor. Jesús va a juzgar, va a venir a juzgar. Jesús nos va a juzgar a nosotros. Lo confesamos hoy en el credo, lo confesamos, lo leemos aquí. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús nos va a juzgar? Es que Dios le ha dado, como escuchamos, la autoridad. Siendo el Salvador, le ha conferido a Jesús la potestad y la autoridad de juzgar. Vendrá entonces con sus ángeles, se sentará y todas las naciones aparecerán delante de Jesús. Serán juzgadas las naciones. Pero no debemos pensar que Jesús juzgará a esta nación como una totalidad o a otra nación. No, cada uno individualmente se presentará delante de Jesús
para ser juzgado. Nadie estará ausente, se esconderá, exento. Todos serán juzgados, tú y yo, y cada ser humano del pasado y del futuro. Jesús nos va a juzgar. ¿En base de qué? Nota que Jesús realmente no necesita nada. Jesús va a venir y va a separar a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras, y va a dar una separación justa y perfecta, porque Jesús, siendo Dios, conoce todo y conoce a todos y sabe lo que está en el corazón y sabe todas las acciones y todos los pensamientos de todos los tiempos. Jesús no necesitaría evidencia. Y en cuanto a evidencia, en nuestros mismos corazones reconocemos que hay evidencia. Reconocemos lo que la Biblia afirma: somos pecadores. Todos podemos recordar hoy, ayer, en el pasado, pecados que hemos cometido y cosas que no hemos hecho. La evidencia es significativa. La evidencia es abundante y la Biblia afirma lo mismo cuando dice que todos hemos pecado y caemos corto. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa evidencia es inevitable. Pero, mis hermanos, no es la única evidencia. La otra evidencia es la primera venida de Jesús. Cuando Jesús vino por pagar y perdonar, por salvar y rescatar. Y esa obra de Jesucristo, perfecta, completa, cumplida, se entra como evidencia. Ya Jesús pagó por los pecados de toda la humanidad. La evidencia esa es también abundante y clara. Ustedes conocen varios versículos, ¿verdad? Podemos traer a la mente. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice el Señor? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 5 dijo: les aseguro de verdad, el que cree en mí tiene vida eterna y no será juzgado y ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cuál es la diferencia entre las ovejas y las cabras? Las ovejas representan a los que creen, los creyentes en Jesucristo. Las cabras representan las personas que no creen en Jesucristo, los no creyentes. Los que confían en el Señor serán salvos. Los que no confían en el Señor recibirán el veredicto de culpable. Qué tragedia, ¿verdad? Cuando el Señor ha proveído una salvación para todos. Qué tragedia es cuando es rechazada o cuando es descuidada. Pero qué alegría y qué honor y qué privilegio cuando por la gracia de Dios, tú y yo, por la gracia de Dios, creemos y confiemos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, confiando en la promesa de Dios, que eso cambia nuestro veredicto de culpable por mérito nuestro a inocente por los méritos de Cristo. Qué alegría, qué privilegio, qué confianza nosotros podemos tener
aún pensando en el último juicio y especialmente pensando en el último juicio. Pero mis hermanos, un juicio siempre tiene evidencia. Y no es diferente aquí. Al escuchar esta parábola de Jesús, escuchamos a Jesús hablar de evidencia. Pero, ¿qué tal de esa evidencia? Recuerden, Jesús cuando habló de los creyentes, de las ovejas, no se menciona nada de lo malo que hicieron, solamente se menciona lo bueno que hicieron. Porque tuve hambre, tuve sed, y ustedes me dieron de comer y beber, y me vistieron, me visitaron. No se menciona lo malo, porque ha sido perdonado. Por el otro lado, en cuanto a los no creyentes, no se menciona nada de lo bueno, de lo relativamente bueno que hicieron, solamente menciona lo que no hicieron. Porque la Biblia menciona, sin fe es imposible agradar a Dios. Y también en ese caso solamente se menciona lo que no hicieron. En el caso de los creyentes, qué sorpresa, ¿verdad? Para ellos. Escucharon bien eso ustedes, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, ustedes me dieron de beber, me dieron de comer, ¿cómo respondieron los creyentes? Pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre, con sed y te dimos de comer y beber? Ni siquiera lo hicieron con ninguna intención. Solamente lo hicieron por fe. Ni siquiera lo citan, ni siquiera creen que le da mérito. Pero en el caso de los no creyentes es todo lo contrario. Ellos responden con la misma pregunta, pero Señor, ahora molesto a ellos, pero ¿cuándo te vimos con hambre y con sed y no te ayudamos? Están cuestionando en su remordimiento al Señor amoroso. Y Jesús responde para los dos. No, mis hermanos, si lo hicieron a uno de estos pequeños hermanos míos, a mí lo hicieron. Y si no lo hicieron a uno de mis pequeños hermanos, a mí no me hicieron, para que no haya excusa. La evidencia no es necesaria para Jesús, no es necesaria para nosotros, pero se pone para que no haya excusa, para que sepamos que el juicio que Dios va a llevar, tal y como Él enseña, va a ser totalmente justo. Consideren ustedes el gran consuelo de estas palabras. En el mundo hay una abundancia de maldad, de injusticia, y siempre va a haber. Pero Dios ha designado un día cuando Él va a venir y va a hacer lo que ninguno realmente puede hacer ni va a poder hacer perfecta justicia de todo. Y cuando más de eso, cuando Él va a venir y va a quitar nuestro pecado para que nosotros también, por el perdón y por la gracia, seamos justos eternamente y para siempre. Y eso, mis hermanos, nos da ánimo y alegría. No miedo del último día del juicio, sino alegría y anticipación. Las ovejas, las cabras, los creyentes, los no creyentes. Cuando son juzgados y separados, se quedará así. ¿Okay? No se escucha, dice al final, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando llega Cristo, cuando venga Cristo, no habrá segunda oportunidad, no habrá apelación, no habrá otro remedio. Simplemente el destino será determinado en base del punto tan simple: fe, falta de fe.
y los creyentes irán a la vida eterna y los no creyentes irán a la muerte eterna. Recuerden, como dijo aquí el rey, cuando dijo, apártense de mí, a ese lugar preparado para el diablo. Por favor, Dios nunca ha querido la perdición de nadie. ¿Okay? Pero cuando rechazan la salvación gratuita por medio de su Cristo, o cuando menosprecian su regalo, Dios dirá, entonces, apártense de mí. Mis hermanos, nosotros necesitamos esta lectura, necesitamos pensar en este tema, necesitamos pensar en el último juicio. No lo digo para infundir miedo. El Señor no nos habla así para que hagamos más y más obras. No, Dios quiere que sepamos claramente que seremos salvos simplemente y sencillamente por la fe en Cristo. Para que esa fe que Él ya nos ha regalado se fortalezca y se preserve hasta el día en que Cristo venga. Siempre hay preguntas, siempre queremos saber más. ¿Qué va a pasar en el último día? El Señor ha dado lo suficiente. Así como habla tan claramente acerca del sacrificio de Cristo para nuestra salvación, el mismo Señor nos habla claramente de que Él vendrá y nos ha hecho todo para que veamos ese día desde ahora y siempre con anticipación y alegría. Nosotros podemos decir con el apóstol Juan en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, las últimas palabras de la Biblia. Ven pronto, Señor Jesús, a llevarnos contigo a la vida eterna. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestras oraciones. Oremos. Dios Todopoderoso, pedimos que gobiernes nuestros corazones y mentes por tu Espíritu Santo, para que siempre esperemos con ansias el fin de este mundo pecaminoso y el día de tu juicio justo. Manténnos firmes en la fe verdadera y preséntanos santos y inocentes ante tu presencia. En nuestras oraciones hoy, te damos las gracias por Manuelito Paz, que se está recuperando de la fractura de su brazo. Te damos las gracias por los bautismos que tenemos en este día. Laura y Santiago. Bendiga a ellos mediante su agua y su palabra, y crea fe en ellos y guarda a ellos también. Recordamos los que están delicados de salud. Recordamos los que sufren problemas económicos debido a coronavirus y los que buscan alivio de las medidas de precauciones por el coronavirus. A los que quieren tener contacto social con otros, pero no pueden. Recordamos todo el país durante este tiempo difícil de elecciones. Lleva a este país la honestidad, el respeto, la paz y la orden. Con todo esto, Señor, oramos que todos reciban el mensaje reconfortante de la Biblia y que tú, Jesús, has vencido el mundo
Recuérdales que las aflicciones que tendrán en este mundo no se comparan con la victoria que tendrán en los cielos. Oramos todo esto en el gran nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos por cantar el próximo himno o el próximo canción de alaba, el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Antes de que nos despedimos para regresar al campo misionero, reciban ustedes esta bendición de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y tenga de ti paz. Amén. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo con fuerte clamor anuncia que viene vestido de honor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo.
Gracias por estar aquí presente con nosotros y gracias a nuestro Señor por su palabra de ánimo frente a y sus promesas claras acerca de los últimos días y su gloriosa venida. También quiero dar las gracias al vicario, a mi esposa, mi hija, por ayudar con este servicio. También cerramos con el recordatorio acostumbrado, tener un lugar en el cielo, como otra vez hoy hemos recordado y hemos creído. Tener un lugar en el cielo significa tener una misión en la tierra. Tengo un reto, hacer algo para el Señor a un pequeño hermano de Él. Y una sugerencia, hablar de su amor o invitarlo a su casa, ¿verdad? Hacer algo para uno de los pequeños hermanos de nuestro Señor. El Señor les bendiga a todos. Buenas tardes.